Bienvenidas y bienvenidos a Lidera Podcast. Les habla Milagros Holguín, coordinadora del equipo de tributación de la revista Lidera. Cielo Moncada, miembro del equipo de tributación de la revista Lidera. Dayana Lozano, miembro del equipo de tributación de la revista Lidera. En este episodio conversaremos con Cielo Castillo, contadora pública colegiada, magíster en Administración de Negocios y docente en los cursos de tributación en pregrado y maestría en la PUC. Bienvenida, profesora Cielo. ¿Nos podría comentar más acerca de su experiencia en el ámbito tributario? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. En realidad, encantada de responderte. De verdad que laborar como docente y transmitir todo ese conocimiento que he adquirido a través de los años en la administración tributaria para mí es una gran satisfacción y con mucho gusto lo comparto con ustedes. En realidad he tenido más de 20 años de labor continua en la administración tributaria SUNAT, lo cual pues me he desarrollado en diferentes áreas de fiscalización a nivel nacional. Entonces, desde un mediano, pequeño contribuyente hasta un principal contribuyente, he podido pues implementar, utilizar y mejorar pues toda esa destreza que en algún momento nos dio la universidad y pues plasmarlo en mi trabajo, mejorarlo y siempre pues tratar de estar actualizado, porque esta es la labor de un profesional, siempre estar actualizado en temas tributarios. Y bueno, todo ese bagaje de conocimientos y experiencia pues los he volcado hacia ustedes, lo cual me da mucha satisfacción de poder haber ayudado con un granito de arena para ustedes. Sí, profesora, muchísimas gracias por ello. En este episodio vamos a conversar acerca de cómo los impuestos promueven o pueden utilizarse para promover que las empresas realicen prácticas sostenibles. Para ello queremos empezar a realizar las siguientes preguntas. La primera pregunta para ahondar en el tema sería, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de utilizar los impuestos como incentivo para que las empresas desarrollen prácticas sostenibles? Bueno, en realidad este es un tema bastante amplio, por lo tanto tenemos que analizarlo entre dos aristas, desde el punto de vista del Estado y del ciudadano. Entonces, como ventajas por parte del Estado, desde el punto de vista del Estado, en realidad sirve para el mantenimiento propio de su gestión, vale decir, para implementarlo en los gastos públicos y también para ejecutar obras públicas, educación, salud, entre otros. Este recurso genera sostenibilidad en el tiempo, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Es más que un incentivo del Estado, es en realidad el motor de los recursos para su propio fin. Y como desventaja tenemos, siempre viéndolo desde el punto de vista del Estado, que solo sucedería si el Estado no cumple con sus propios fines, con estos recursos obtenidos, con el pago de los impuestos de todos nosotros, de todos los contribuyentes. No genera empleo, no construye carreteras, no invierte en salud, educación, entre otras cosas. Entonces, en la medida que estos recursos son utilizados diligentemente, sin corrupción, de la manera más transparente, el ciudadano democráticamente podrá evaluar y opinar a través de diferentes medios la gestión del actual gobierno de turno, lo cual es muy positivo y coadyuvaría a la conciencia tributaria, generando pues el pago voluntario, ingrediente indispensable para la sostenibilidad de la recaudación. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista del ciudadano, utilizar los impuestos como incentivo para que las empresas desarrollen prácticas sostenibles, tenemos pues que desde el momento que un negocio o un servicio personal es formal, entonces acá ya hablamos de la formalidad, no solo significa pagar impuestos como un deber del ciudadano y que servirá para que el Estado pueda obtener los recursos que necesita para dar pues su tarea de implementar los recursos para los ciudadanos. Entonces, en función directa a estos ingresos que un negocio tiene por su capacidad económica, vemos pues que en realidad es parte de la formalidad de este negocio, lo cual va a generar un incentivo. Esa formalidad en realidad es un incentivo para seguir creciendo, pues la única forma de crecer obteniendo más clientes es con la mayor capacidad económica, vale decir, que son formales.
lo cual esto genera una sinergia en medio de las transacciones comerciales. Vendiendo más, se vuelve más competitivo, mejora sus productos y servicios, evoluciona en el medio, donde vemos que es más que un incentivo, en realidad es un requisito para el crecimiento empresarial y definitivamente es sostenible en el tiempo. Por lo tanto, esta formalidad genera en el empresario un ambiente positivo para la inversión, para el emprendimiento. Y bueno, y como desventaja, pues tenemos muchos factores que van en contra, como es la corrupción, la crisis, como el desempleo, la inseguridad, el abandono del Estado en algunos sectores y lugares también de nuestro país. El ciudadano, el empresario, el emprendedor se siente desmotivado de pagar sus impuestos. Es decir, ante estos problemas se rompe el cumplimiento voluntario. De ese modo que ingresa la informalidad, entendiéndose como la obtención de ingresos sin pago de impuesto alguno. Se rompe este círculo virtuoso de la formalidad. No solo el Estado se debilita por los escasos recursos obtenidos ante un gran presupuesto estatal que atender, sino que el negocio deja de ser formal. En definitiva, lo que se busca es que los impuestos sean un incentivo para que las empresas desarrollen prácticas sostenibles. Pasa totalmente lo contrario, derivado de los factores mencionados. Muy bien, profesora, muchísimas gracias. Sí, interesante lo que comenta. Justamente también la segunda pregunta va relacionada. ¿Qué se opina acerca sobre la efectividad de los impuestos como un incentivo para impulsar esta sostenibilidad? A ver, desde el punto de vista de los expertos tributarios, pues dirigen opiniones en realidad sobre la informalidad y cómo afecta a la economía peruana en relación directa con el pago del impuesto. Tenemos, pues, por ejemplo, a César Luna Victoria, ¿no?, de renombre, un tributarista de renombre, quien opina que el abordar la informalidad tributaria, primero se debe abordar la informalidad económica, donde algunas veces se financia o se favorece sectores económicos que en apariencia no son criminales, pero que son anexadas por el origen de este dinero. Es por ello que ingresan a la economía financiado por esta informalidad. De hecho, no estamos hablando de efectividad desde todos los aspectos, ante el ciudadano ni ante el Estado. No es sostenible en el tiempo. Para que funcione la sostenibilidad que demandamos todos, la informalidad debe ser atacada desde el Estado a través de la aplicación de programas alternativos de empleo, incentivos, actividades económicas, donde tiene que haber una política pública que asuma la eliminación de puestos de trabajo utilizadas en la informalidad. Definitivamente incluye al Estado como gestor de políticas públicas eficientes para que genere un dinamismo entre contribuyente y Estado. De esa manera, pues, genera esa sostenibilidad necesaria. Otro factor importante para esta efectividad de los impuestos son los regímenes tributarios del impuesto a la renta, donde el Estado los genera en beneficio de las medianas empresas para que se puedan formalizar. Entiéndase de manera temporal para su formalización. Sin embargo, estos duran toda la vida. Lo que deben crear en realidad son incentivos como son las amnistías para que se puedan formalizar de una manera eficiente y definitivamente sostenible en el tiempo. Claro, profesora, concuerdo también con usted. Y en este sentido, ¿qué impacto tienen los impuestos en el desarrollo de prácticas sostenibles? Mira, en una de las últimas publicaciones de la CEPAL con Oxfam, recalca que los países de América Latina y el Caribe deben avanzar hacia regímenes tributarios que sean atractivos para la inversión y al mismo tiempo aseguren recursos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Los países de América Latina y el Caribe requieren tanto de fuentes de financiamiento externas como internas también, para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y así erradicar la pobreza extrema, reducir la desigualdad en todas sus dimensiones y lograr un crecimiento económico inclusivo y sostenible. Para ello
fundamental que los gobiernos generen políticas públicas adecuadas para fortalecer la recaudación tributaria. En ese sentido, es tarea fundamental del Estado el de mejorar la política tributaria para la generación de regímenes tributarios adecuados, acompañadas de incentivos para la formalización, donde sea efectivo no solo en términos de recaudación, sino que fomente la inversión, la generación de empleo, la competitividad, entre otros factores los cuales, ante su efectividad, van a ser sostenibles por sí mismos. Gana el contribuyente, gana el Estado. Sin la evaluación necesaria ni compromiso con el país por parte de los legisladores, esto no va a funcionar. Deben ser dirigentes y poner a trabajar profesionales competentes para encontrar los regímenes efectivos necesarios para el desarrollo empresarial, para el bien del país. Actualmente observamos escasez de estudios técnicos serios que involucren un análisis de costo-beneficios de los gastos tributarios, lo cual dificulta el avance que necesitamos para generar incentivos, dado el costo fiscal de estos para la formalización e inversión. Sin embargo, son piezas fundamentales para un cambio radical en lo que se refiere a regímenes tributarios efectivos, que fomenten la formalización, fomenten el empleo y definitivamente va a ser sostenible en el tiempo en beneficio del ciudadano, del emprendedor, del empresario, del país. Muchas gracias por esta entrevista, profesora Cielo. Estoy segura que lo comentado nos servirá para tener una perspectiva más clara acerca de este interesante tema. Este fue un episodio más de Liderazgo Podcast. Recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y Spotify como Revista Lidera. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.